Buenas tardes. Aquí les voy a dejar una diapositiva que trata el tema de semejanza y homotesias. Les cuento, semejanza es un tema que nos hubiera correspondido por, ¿cómo es que se dice? Por programa, ver el año pasado en quinto, pero no lo llegamos a abordar. Y este año no quería dejarlo fuera del programa porque es muy sencillo. No se enloquezcan si algo no entienden de lo teórico, porque en el próximo Zoom lo vamos a trabajar y ver la aplicación práctica. Y aparte de que va a ser una herramienta que puedan usar en arte, es una herramienta que van a poder usar en la vida, ¿tá? Entonces, como es algo sencillo y útil, no quería que queden sin verlo. Y homotesias es un tema que se desprende del de semejanza, que fueron los links que ya les estuve subiendo. ¿Qué es la semejanza? Bueno, la semejanza geométrica no es como nos parece en el lenguaje coloquial, esto es decir, lo parecido. Es una cuestión de relación y proporciones. ¿Para qué sirve estudiar la semejanza de las figuras planas y de los cuerpos geométricos? Bueno, en realidad acá les puse pensar utilidades en la vida diaria y sería genial que pienses si alguna vez te salvó usar este truco o que podrías usarlo vos en particular. Fíjense. Les leo, dice semejanza de figuras planas y de cuerpos geométricos. En arquitectura es habitual la representación de edificios, plazas u otras construcciones para tener una idea acabada del aspecto final de lo que se quiere construir y de su relación con el entorno. Para que una maqueta represente con la mayor fidelidad lo proyectado, es fundamental el cuidado de los tamaños y las relaciones entre las medidas de los objetos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos polígonos. ¿Qué puedes observar respecto de ellos? ¿Qué sucede con sus lados y con sus ángulos? En un caso, por ejemplo, en el polígono verde, tenemos que el lado AB mide 9,5 milímetros. Bueno, esto no está hecho a escala, ¿no? Y el A'B', o sea, su lado homólogo, el que le corresponde en el polígono rojo, mide 19 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que hay una relación, una proporción, donde el lado A'B' es el doble del lado correspondiente en el polígono verde. Y lo mismo le pasa a cada uno de sus lados. Entonces, fíjense que yo acá les pregunté, ¿cómo podemos expresar con nuestras palabras lo que sucede? Cada lado del polígono rojo es, vuelvo, fíjense, el del rojo es el doble de su respectivo en el verde. Y si lo decimos mirando desde el verde, volvamos, desde el verde, cada lado del polígono verde es la mitad de su respectivo en el rojo. ¿Y qué pasa con los ángulos? Son, fíjense, el ángulo A, el B, el C, el D. ¿Qué relación tienen con el A', B', C', D'? ¿Notaron que no hubo variación? Entonces son congruentes. En conclusión, ¿qué sucede con la forma de ambos? Si decimos el tamaño, bueno, podemos decir que uno se amplió o el otro es más pequeño. ¿Pero la forma cambió? No cambió. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la forma se mantuvo. ¿Con qué operación expresamos las relaciones, las proporciones? Empiecen a recordar teorema de Tales, ¿sí? Razones trigonométricas. Sí, exactamente, las proporciones, las relaciones, los porcentajes, las razones tienen que ver con la división. Entonces, usaremos la división para expresar las razones de semejanza. Y acá viene el tema de los cálculos. Cuando hablamos de la semejanza de figuras planas, vamos a contar con dos figuras que vamos a decir que son semejantes, y acá acuérdense, no quiere decir parecidas, semejantes es un término matemático, si mantienen su forma aunque varíe su tamaño. Y para que mantengan la forma, tienen que pasar dos cosas. Los lados correspondientes deben ser proporcionales y los ángulos no deben variar. Eso hace que los ángulos se correspondan, los que son iguales. ¿Estamos? Entonces, AB es proporcional de A'B'. BC es proporcional de B'C'.
CD es proporcional de C' D'. DA es proporcional de D' A'. Y el ángulo A es igual al ángulo A'. El ángulo B es igual al ángulo B'. Y así cada uno de los ángulos. ¿Por qué? Porque no hubo, mejor dicho, porque se mantuvo la proporción de los lados. Fíjense entonces acá, a nivel de simbólico, expresión simbólica, lo que dice es que A, el ángulo A, es equivalente al ángulo A'. B, el ángulo B, es equivalente al ángulo B'. Y así con cada uno. Y lo que está escrito debajo, lo voy a ampliar aún más. Allí ustedes tienen que el módulo del lado AB, del segmento AB, AB es un nombre, la rayita que está por encima indica segmento y las barras verticales indican la medida del lado, ¿sí? El módulo, el valor absoluto. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Que el segmento AB dividido el segmento A'B', esa división debe dar lo mismo que cuando se hace CD dividido C'D', que tiene que dar el mismo valor que cuando se hace la longitud del segmento BC dividido B'C', el segmento B'C', que tiene que dar lo mismo que cuando se divide al segmento DA por el segmento D'A'. Entonces, cada uno de los pares correspondientes, ustedes van a tomar, pares de lados, van a tomar un lado en un polígono y lo van a dividir por el lado homólogo en el otro polígono. Y eso les va a dar un número. Cuando ustedes lo hacen para cada par de lados y les da un valor K constante, lo que va a estar indicando es que son figuras semejantes. Quiere decir que si se amplió un lado, por ejemplo, al doble y todos los lados al doble, entonces no va a haber cambiado la forma, no van a haber cambiado los ángulos. Eso es lo que se llama razón de semejanza. Ese valor K es la razón de semejanza. Y fíjense ahí, les puse los ejemplos. 9,5 dividido 19 da un medio. 5,5 dividido 11 da un medio. Y así, lado a lado, lo que obtienen es que la razón de semejanza es 0,5, o sea, un medio. Es constante. Para todos debe ser el mismo. Y eso implica que el polígono verde es la mitad del respectivo si nos referimos a la cuestión de los lados. Si ustedes hacen el rojo respecto del verde, les va a parecer que es el doble. ¿Qué propiedades aparecen entonces? Si dos polígonos son semejantes, la razón entre sus perímetros es igual a la razón de semejanza. ¿Qué pasa? El perímetro era el valor de todos los lados sumados. Entonces obtienen un perímetro, obtienen el otro, calculan la razón de semejanza y les va a dar la misma que la que se corresponde con los lados. Ahora, si ustedes trabajan sobre las áreas, van a encontrar que hay algo que no es tan directo como uno diría, bueno, entonces si el lado crece al doble, el área debe crecer al doble. Investiguen, vean, prueben, hagan con cuadraditos este trabajo, ¿sí? Todos los polígonos regulares que tienen la misma cantidad de lados son semejantes. Todos los círculos son semejantes. Bueno, y ahora esto que dice ampliemos, pensemos jugando al pentominó. Hay un juego que se llama pentominó que tiene 12 piezas y yo les propongo construir en una hojita cuadriculada, nada del otro mundo, este juego de piezas que hice acá. Fíjense, tienen 6 cuadraditos de alto, 10 unidades de ancho. Y acá se forma un rectángulo. ¿Qué les propongo? Construir un pentominó a escala, pero tomar la razón de semejanza 4, o sea, hacer piezas más grandes. En vez de hacer, por ejemplo, en la primera pieza que parece una I mayúscula, hecha en la computadora, que tiene un cuadradito de ancho y 1, 2, 3, 4, 5 de alto,
En vez de hacer eso, si la razón de semejanza es 4, en vez de usar un cuadradito para el ancho, deberían usar 4 cuadraditos para el ancho. En vez de usar 5 cuadraditos de alto, van a usar 20. Eso les va a llevar esa pequeña piecita a una piecita más grande. Entonces, ¿qué les decía? Construir un pentomino a escala, pero tomando la razón de semejanza 4. O sea, cada unidad de longitud pasará a cuadruplicarse. Luego, observar qué sucedió con la forma y con el área de cada figura. Registren conclusiones. Es simplemente decir si mantuvo la forma. Y respecto del área, esto que les pedía que investiguen. ¿El área también vale 4 veces más? Pénsalo. Y tercero, los invito a que recorten esas piezas del jueguito que hicieron con la hoja cuadriculada. Pueden pintarla, pintar cada pieza. Y los invito a tratar de rearmar ese rectángulo de 6 por 10 y jugar mucho también intentando armar otros rectángulos, por ejemplo, de 5 de alto y 12 de largo, o 4 por 15 o 3 por 20, todo lo que gusten. No se pueden superponer las piezas, no les puede faltar ninguna pieza y la idea sería buscar armar rectángulos. Tampoco para que se enojen y quieran tirar todo. Prueben, jueguen, vean, intenten, pongan a usar el intelecto, diviértanse. Y acá les dejé una foto de cómo quedó mi pentomino hecho a escala, agrandado ese dibujito que les pasé del planito en los lados, razón de semejanza 4, y lo que les puse es inviten a jugar a los demás en su casa. Pensar jugando nos mantiene activos, alegres, positivos, creativos y juntos. Todo va a estar bien, espero que realmente estén bien en su casa. Como siempre, los leo y estoy en contacto a través de los mensajes. Nos vemos prontamente en Zoom. Y como verán, invité a mi nene de 5 a participar, lo pasamos genial. Él escribió, yo escribí las letras, él las pintó. Y bueno, bien que ahí no me quedó, no me alcanzó, pero no pasa nada. Es una cajita de celular que la forré y allí están todas nuestras piezas de pentomino para jugar cuando tenemos ganas. Y los más chiquititos, ahí sí les podemos proponer que tengan las piezas y que armen animalitos, letras. Si buscan en internet van a ver que hay de todo tipo de puzzle como para poder armar con las piezas de pentomino. Les mando un beso grande y hasta pronto.